Uh, Today, Matthew chapter 13, verse 1 to 17. El día de hoy vamos a leer el capítulo 13 de Mateo, del versículo 1 al 17. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salir del sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y el, dio el fruto cual ciento, el 60 y el 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, de muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Amen. Thank Bien. you. Muchas gracias, amado pastor. Nice meeting, everyone. Es un gusto volver a verlos a todos, amados hermanos y hermanas. May God bless all of us even today to understand His gospel and desire. Que Dios nos bendiga una vez más el día de hoy para que podamos entender más el Evangelio y el deseo de Dios. Uh, Mankind is the sinner from the mom's womb. El ser humano, cada ser humano que nace es un pecador desde que está en el vientre de su madre. So even though they didn't do anything good and evil, if they die in their mom's womb, they had no choice to go to hell. Y por eso es que a pesar de que ellos no hayan hecho maldad, si mueren en el vientre de su madre, no tienen otra alternativa más que terminar en el infierno. Same thing promised was same thing promise which was given to us concerning this point is even though we didn't do anything wrong and evil in our mom's womb, but our salvation was decided when we were in our mom's womb. Y fue la misma condición que se nos fue dada a nosotros cuando recibimos nuestra salvación. Nuestra salvación no dependió de que hayamos hecho algo bueno o algo malo. Nuestra salvación fue decidida desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres. So it means God's salvation is decided by His own plan and in His grace, not by anything we are doing or our behavior. Anyway, anything of our. Eso significa que la salvación que Dios nos ha dado no tiene nada que ver con algo que
provenga de nosotros. La salvación que hemos recibido provino del plan de Dios y de la gracia de Dios. So the people who are not chosen to be saved has nothing wrong from their mom's womb to the time of their dying, but they have no choice to go to hell because they are in the original sin. Por eso es que aquellas personas que, aunque no hayan cometido ningún pecado desde que estuvieron en el vientre de sus madres hasta el momento en que murieron, no tienen otra alternativa más que más que enfrentar el infierno. Y esto se debe a que ellos sufren la consecuencia del pecado original. So it means our salvation has nothing to do with our behavior or anything we are doing, but only with God's plan and His choice. Eso quiere decir que nuestra salvación, una vez más, hermanos, no tiene nada que ver con nuestro comportamiento o con las cosas que hagamos, ni siquiera con nuestras decisiones. Nuestra salvación depende del escogimiento de Dios. So the answer given to us is only one, believing in Christ. Por eso es que la respuesta que Dios nos ha dado es solo una, y es que creamos en Cristo. So believing in Christ is the only way to make mankind's life upside down. Por eso es que creer en Cristo es la única manera para que la vida del ser humano sea volcada totalmente. So this principle is not only for our salvation, but for our physical life too. Y este principio se aplica no solamente en nuestra salvación, sino en cada aspecto de nuestra vida, especialmente en el aspecto físico. So the way to make our life turn over is only one, believing in Christ and holding on to Christ. Por eso es que la única manera para que nuestra vida sufra ese vuelco necesario es solamente creer en Cristo. Reason is that the reason of our problem is original sin and Satan. That's why there is no way to get out of the curse except Christ. La razón es solo una. La razón es porque la fuente de todas las situaciones que enfrentamos es el pecado original. Por eso es que la única manera para salir de ese problema es creer en Jesucristo. So if we stay in the covenant of Christ and enjoy Christ and holding on to Christ, and then we can enjoy the miracle in our life. Por eso es que si nosotros permanecemos en este evangelio que Dios nos ha dado, si nosotros disfrutamos del pacto que Dios nos ha dado y si nosotros nos aferramos a este pacto, es que podemos experimentar libertad. So the gospel, His dying and shedding blood, turns the curse into blessings. Por eso, Okay. por eso es que el evangelio, la muerte y derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, puede volver la maldición en bendición. So actually, this is our answer. En esto consiste la respuesta que hemos recibido. And not only that, this is the content of our witness. Y esto no se queda ahí solamente. Este es el contenido de todo testigo. And this will be the masterpiece of our life. Este es el contenido que posee todo testigo. Este es el contenido para que nuestra vida llegue a ser una obra maestra de Dios. So again, make a decision to hold on to Christ as the unique answer. Por eso es que una vez más tomemos esa resolución de
recibir a Cristo como la única respuesta para nuestra vida. Today's passage is talking about the parable of the sower. El día de hoy leímos la parábola del sembrador. So this parable is talking about 4 kinds of soil. Y en esta parábola se nos habla acerca de diferentes tipos de tierra. So the first is the first soil talking in verse 4 is saying, as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Vemos que en el versículo 4 se nos hace mención de este primer tipo de tierra. El versículo 4 dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. This is talking about the seed along the path. Una vez más, este versículo nos habla acerca de la semilla que cae junto al camino. And the 5 is talking about some fell on rocky places. El versículo 5 habla acerca de la semilla que cae en pedregales. So in rocky places, there is a lot of soil, so it has no choice to die there because the soil was so shallow. Cuando hay muchos pedregales, hay tierra escasa. Por eso es que cuando una semilla cae en este tipo de tierra, no tiene otra opción más que secarse y morir debido a que no hay suficiente tierra. Can you read the verse 6? Ahora leamos el versículo 6. El versículo 6 dice lo siguiente: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Some seeds were scattered in the place of withers, so they had no choice to die because there's no root. Entonces vemos que esta semilla cae en este lugar donde hay escasa tierra, y debido a esto, como no tienen raíces profundas, la raíz no echa raíces profundas, entonces el sol viene y la quema y no tiene otra opción más que morir. The 7 is talking about, the 8 is talking about still the seed fell on good soil where it produced a crop 160 and 30 times what was sown. Y el versículo 7 nos habla acerca de esa semilla que cae en tierra de espinos, y que la semilla es ahogada debido a estos espinos. Y en el versículo 8 se nos habla de que la semilla cae en tierra buena. This good soil is what Jesus wanted to say through this passage. Entonces, el mensaje principal de nuestro Señor Jesús se enfoca aquí en el versículo 8. Jesús nos quiere hablar acerca de la buena tierra. The first thing we must know, is only good soil can make fruit. Lo primero que debemos comprender entonces a través del versículo 8 es que solamente la buena tierra puede dar buen fruto. So this good soil is a disciple. Y esta buena tierra simboliza al discípulo. So this good soil is the people who accept the words of God and believe in Christ. Esta buena tierra son aquellas personas que aceptan a Jesucristo y creen en él. Not only that, this is the people who have the God's plan for making the fruits, which means the evangelism. No solamente esto, sino estas personas son aquellas personas que están en el plan de Dios para dar mucho fruto, que representa el evangelismo. And these people are the people who are prepared already by God. Y estas personas que están representadas por la buena tierra
son aquellas personas que han sido preparadas por Dios de antemano. So finding this disciple is evangelism. Por eso es que encontrar a estos discípulos, encontrar esta buena tierra, es encontrar a los discípulos. So because there's no fruit out of this good soil. Y es a través de estos discípulos que se puede llevar a cabo el evangelismo. Can you repeat that, Pastor, please? There is no fruit out of this good soil. Eso quiere decir también que si no se encuentra esta buena tierra, no se puede cosechar buen fruto. This is God's will and God's principle concerning his evangelism. Esta es la voluntad de Dios y este es el principio de Dios con respecto al evangelismo. So if we see the record of Apostle Paul's evangelism in Book of Acts, we can understand this point more clearly. Y si nosotros prestamos atención al registro del evangelismo que llevó a cabo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, vamos a poder entender esta parábola con mayor claridad. So wherever he went, the first thing he wanted to do was finding out disciples of that area. Debemos ver que el apóstol Pablo, a donde quiera que iba, lo primero que quería lograr era encontrar a aquellos discípulos preparados de Dios, aquella buena tierra. Because what he needed was, even though he went to another place, there must be a people, there must be a person who can make fruits. Even though he was not there, there was a good soil and disciple. Porque lo que el apóstol Pablo necesitaba para llevar a cabo el evangelismo que deseaba Dios llevar a cabo era encontrar a estos discípulos para que cuando él fuese a otro lugar, esa buena tierra siguiera produciendo buenos frutos. His mission was world evangelism, so he has no choice to go around all the world. La misión que Dios le dio al apóstol Pablo fue la evangelización mundial. Por eso es que él no tenía otra opción más que ir de región en región. And then what he needed was a person who can make fruits continuously. Por lo tanto, lo que él necesitaba para poder llevar a cabo su misión era encontrar a aquella persona, a aquella buena tierra que pudiera producir fruto. So at this point, we can think about our evangelism, how we are evangelized. Eso quiere decir que cuando llegamos a este punto debemos analizar entonces cómo estamos llevando a cabo nuestro evangelismo. What is the purpose or what is the direction of our evangelism? ¿Cuál es la dirección del evangelismo que estamos llevando a cabo? ¿Cuál es el propósito del evangelismo que estamos llevando a cabo? So our evangelism should be finding out the disciples and going around. Por eso es que a grandes rasgos el evangelismo que nosotros debemos hacer es ese evangelismo que está constantemente buscando a los discípulos preparados por Dios y dirigirnos de región en región. So people who accept, who receive the words of God and believing in Christ can be good soil, can make a fruit. Por eso es que solamente aquellas personas que reciben a Jesucristo en sus corazones y creen en Él son aquellas personas que son la buena tierra para dar buen fruto. That kind of disciples are the people who have God's plan. Esos discípulos son aquellas personas que han recibido el plan de Dios en sus vidas. We cannot do anything out of his plan. En realidad nosotros no podemos hacer nada fuera del plan de Dios. And that kind of people are the people who are prepared already. Aquellas personas o esa clase de personas son las personas que han sido preparadas por Dios de antemano. So we should be able to find out this kind of people.
Por eso es que nosotros debemos ser capaces de encontrar a este tipo de personas, a esta buena tierra. Correctly speaking, we should be the one whom God wanted to send these people, these disciples to us. Y hablando de una manera correcta, nosotros debemos ser aquellas personas a quienes Dios quiere adherir a estos discípulos preparados. Verse 9 is saying that whoever has ears, let them hear. El versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. This is a very important word. Estas palabras son palabras muy importantes. It means if you have the ear to hear this message, this point, and then you can understand it. Eso quiere decir que si tú tienes los oídos para entender este punto, entonces has recibido el mensaje de Dios. This is a very important principle of biblical evangelism. Debemos ver entonces que este es un principio muy importante para llevar a cabo el evangelismo bíblico. It was done in Apostle Paul's evangelism. That's why Apostle Paul was the one who understood this principle. That's why God sent almost every disciple of early church to him. Esto fue precisamente lo que se llevó a cabo a través del evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo. Por eso es que vemos que Dios adhiere a Pablo a la gran mayoría de aquellos discípulos importantes en la iglesia primitiva. There was many disciples of Jesus were living and doing God's work in their own field. Vemos que hubieron muchos discípulos de Cristo que estaban viviendo juntos en sus diferentes regiones, llevando a cabo la obra de Dios. But there's no apostle who did the same thing as Apostle Paul's in their evangelism field. Y en el registro bíblico no encontramos que haya habido otro apóstol que experimentara este tipo de respuestas, el poder dejar discípulos en cada región. And then it means Apostle Paul understood this principle. That's why finding out disciple in a region was the first prayer topic for him. Eso quiere decir que el apóstol Pablo llegó a comprender con claridad este principio de Dios para llevar a cabo el evangelismo que Dios desea, y por eso es que él tenía como su objetivo y como su prioridad encontrar a ese discípulo preparado en cada región. We should be like this in order to apply Apostle Paul's evangelism in our field. Nosotros debemos llevar a cabo la obra de Dios de esta manera para replicar el evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo en su campo. This will happen when you understand this principle, which means you have the ear, you have the eyes to see this principle of evangelism, the biblical evangelism. Esto va a tomar lugar cuando puedas comprender este principio que Dios nos está dando. Esto va a tomar lugar cuando puedas buscar esta buena tierra. Esto querrá decir entonces que tienes esos oídos para oír el mensaje de Dios. So we can get this ear and eyes only when God gives us. Otra cosa que debemos comprender es que nosotros podemos tener estos oídos para oír solamente cuando Dios nos da estos oídos. And then important is whom God want to give this eye and ear to. Entonces lo importante a definir entonces es a quién Dios le da estos oídos, estos ojos para ver. That is the people
who enjoy gospel, the Christ, and the people who understand God's heart. Y la respuesta es, Dios le da estos oídos, Dios les da estos ojos a aquellas personas que disfrutan de Cristo en su vida y comprenden el deseo de Dios. So if we believe in Christ, we will be the people of God eternally. Si nosotros creemos en Cristo, vamos a ser el pueblo de Dios eternamente. But it is spiritually. But if we understand the God's heart, the world evangelism, and then we're going to be his people really and more physically. Y esto es en lo espiritual, pero si nosotros no solamente creemos en Cristo, sino nos aferramos a Él. Pastor, can you repeat, please, the last part? So if we understand his heart, we're going to be his people really and even physically. Entonces, si nosotros nos aferramos a Cristo y entendemos el corazón de Dios, entonces llegaremos a ser ese pueblo de Dios en cada aspecto, en el aspecto espiritual y físico también. And then we can be real men of God. Solo hasta entonces llegaremos a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. So for becoming this kind of people, the first thing we should do is hearing message carefully. Para que nosotros podamos llegar a ser este tipo de personas, verdaderos hombres y mujeres de Dios, lo primero que debemos hacer es escuchar cuidadosamente el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Think about the message more and meditate and arranging, writing. Por eso es importante que nosotros pensemos más en la palabra de Dios, que meditemos en la palabra de Dios, que ordenemos la palabra de Dios, que transcribamos la palabra de Dios. While we are doing like this in Christ, God opens our eyes more and more to understand his desire more and deeper, and his principle about the evangelism and mission, a lot of things. Y mientras hacemos esto en Cristo, Dios nos da esos ojos espirituales para poder entender su deseo cada vez más profundamente. So may God bless all of us to be the people who really enjoy gospel and who really hold on to the covenant and who really understand God's desire, his heart. Por eso es que es mi anhelo, amados hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí, para que nosotros realmente seamos esas personas que disfrutan del Evangelio, que realmente seamos esas personas que nos aferramos al Evangelio y que realmente lleguemos a ser esas personas que entendemos el deseo de Dios y entendemos los principios de Dios. Everything of our life is on Him. Todo acerca de nuestra vida depende de esto. Gospel and understanding his heart. Comprender con profundidad el Evangelio y comprender a profundidad el corazón de Dios. His desire is only one, world evangelism. El deseo de Dios es solo uno, es llevar a cabo la evangelización mundial. And his plan for this world evangelism is preparing his good soil disciple. Y el plan de Dios para llevar a cabo el evangelismo mundial consiste en que Él está preparando esta tierra, esta buena tierra para llevar a cabo el evangelismo. He has planned, never changed. Dios ha establecido su plan y su plan nunca cambiará. He has planned even before the creation for the world evangelism. Dios planeó la evangelización mundial incluso desde antes de la fundación del mundo.
all the disciples he wanted to use for making this fruit was prepared already and in his plan. They are in his plan. Todos aquellos discípulos que Dios ha preparado para que lleguen a ser esta buena tierra que da buenos frutos, estuvieron en el plan de Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo. So our evangelism is finding out these kind of people, not creating disciples. Por eso es que una vez más, hermanos, nuestro evangelismo consiste en encontrar a estas personas que Dios ha preparado. Nuestro evangelismo no debe consistir en nosotros preparar a estos discípulos. Creating disciple is impossible for us. It is the job of God. Only God can do it. Para nosotros es imposible crear a este tipo de discípulos o generar este tipo de discípulos. Es Dios quien prepara a estos discípulos y lo único que debemos hacer nosotros es encontrarlos. So what we should do is first understanding this principle and pray. Por eso es que lo primordial que debemos hacer entonces es comprender este principio de Dios para el evangelismo y después orar. We can meet disciples who were prepared only through prayer. Nosotros vamos a poder encontrar a aquellos discípulos que Dios ha preparado solamente a través de la oración. Verse 10 is talking about why do you speak to the people in parables? En el versículo 10 leemos, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? So can you read verse 11? Y el versículo 11 dice lo siguiente, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. So there are people who were chosen to understand the secret of the kingdom. So Jesus said, I say everything in parable. Esto quiere decir que hay personas que han sido escogidas por Dios para que puedan entender los secretos del reino de Dios. So can you read the verse 13? Ahora leamos el versículo 13, hermanos. Dice así, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. So even though they hear and they see, it is not possible to understand, to accept, because there is no God's plan and not God's grace. Entonces aquí Dios está diciendo, hay personas que aunque ven con sus ojos y oyen, no pueden entender porque ellas no están en el plan de Dios. That's why Jesus said, verse 14 and 15, which will come from Isaiah. Y por eso nuestro Señor Jesús continúa y dice lo que leemos en el versículo 14 and 15, Pastor. Yes. En los versículos 14 y 15 que vienen del libro de Isaías, dice así, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. So God didn't want the people to be healed by hearing his message and words. Eso quiere decir que Dios no quería que estas personas recibieran sanidad al escuchar sus palabras. So because at that time, all the people of Israel were worshiping idols, so
very much, very severe. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el pueblo de Dios estaba, el pueblo de Israel estaba adorando ídolos de manera severa. So verse 16 is saying that, but you are in the grace of God. Can you read there? Y en el versículo 16 leemos que Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes están en la gracia de Dios. Ahora leamos el versículo 16, hermanos, dice así, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. So this blessing was given to us. When you hear message, you understand, even you receive a lot of grace, right? Esta es la bendición que todos nosotros hemos recibido y por eso es que cada vez que escuchamos el mensaje de Dios, el mensaje de Evangelio, podemos entender y podemos recibir gracia. And verse 17 was spoken as the conclusion of what Jesus wanted to say. Y en el versículo 17 leemos las palabras que nuestro Señor Jesús dice como la conclusión de este mensaje que está impartiendo. El versículo 17 dice lo siguiente, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. So a lot of many prophets and righteous people wanted to see what you see right now. So what you see is what Jesus was speaking to them, the word, and showing the miracle. Everything happened around him. Entonces nuestro Señor Jesús está diciendo, muchos profetas desearon ver lo que ustedes están viendo y escuchar lo que ustedes están escuchando. Se refiere a todas las palabras que nuestro Señor Jesús está hablando y a todas las cosas que estaba llevando a cabo, todos los milagros que estaba haciendo. So you are very much blessed because you can see and hear the Christ. Y por eso es que nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos, pero ustedes son bienaventurados porque pueden ver y escuchar So al Cristo. through this passage, what Jesus wanted to say was a good soil. Y a través de todo este pasaje, el énfasis del mensaje de nuestro Señor Jesús estaba en la buena tierra. There must be good soil in your fields, and only through good soil I will make the fruit evangelism. Entonces, el mensaje de nuestro Señor Jesús para nosotros es, debe haber o hay buena tierra en tu campo. Yo llevaré a cabo mi obra solamente a través de esta buena tierra. So you should pray for finding out this good soil who was prepared by me, and make your evangelism focusing on finding disciples. Por eso es que tú debes orar para poder encontrar esta buena tierra que yo he preparado y debes enfocar el evangelismo que estás llevando a cabo en encontrar a estos discípulos. The failure and the success of evangelism depends on finding out this disciple or not. Por eso es, hermanos, que el éxito o el fracaso de nuestro evangelismo depende de si encontramos esta buena tierra o no. And we should have the message and content to raise up disciples when they were found in our field. Por eso es que también es indispensable que nosotros poseamos ese mensaje y ese contenido necesario para poder levantar a estos discípulos una vez los hemos encontrado. This blessing will be given to the people who are in covenant enjoying and understanding God's desire world evangelism. Esta bendición es la bendición que Dios le da a aquellas personas que permanecen aferrados al evangelio, que permanecen disfrutando el evangelio y permanecen profundizando en su entendimiento del deseo de Dios, del corazón de Dios, que es el evangelismo. Okay, let's do the conclusion. Hagamos una conclusión, hermanos. The first is we should have the message which can save
which can save people and which can save church and the field. La primera conclusión que debemos obtener es que nosotros debemos poseer ese mensaje que salve a las personas, que salve a las iglesias, que salve al campo. So you can get this message from God when you are in the covenant and in his desire world evangelism. Tú vas a poder recibir este mensaje de parte de Dios cuando permanezcas enfocado en su evangelio y en su mensaje y en su deseo que es la evangelización mundial. We should be the people who have the message to save people from their curse. Debemos ser aquellas personas que poseen ese mensaje que pueda salvar a las personas de sus maldiciones. And not only that, actually, a lot of churches today are dying. So we should have the message to save the churches from the curse. Y no solamente eso, debemos ver también que estamos viviendo en una época en la cual muchas iglesias están desfalleciendo. Por eso es que nosotros también debemos tener ese mensaje para liberar a estas iglesias de ese estado de decadencia. And also the field of evangelism and the life of the people are very difficult. So we have the message to save them from their difficulties. También debemos ver que estamos viviendo en unos tiempos en los cuales las personas que están en nuestros campos están atravesando muchas dificultades para vivir. Por lo tanto, debemos tener ese mensaje que libere a las personas de esas condiciones en las que viven. May God bless all of us to have this message. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que poseamos este mensaje. Second conclusion is that gospel, if we hear a gospel once, we can understand all the gospel. And then the next remaining is prayer and enjoying. La segunda conclusión que debemos obtener el día de hoy es que si ya hemos recibido esa gracia de parte de Dios para poder entender el evangelio, entonces lo que nos queda hacer ahora es orar y disfrutar. To know what the gospel is very easy. So the next thing we should do is holding on to the covenant and coming into the prayer and enjoying. Poder comprender el evangelio en realidad es algo fácil que Dios nos da. Y lo siguiente que debemos hacer es aferrarnos a este evangelio y disfrutar de este evangelio a través de la oración. So make a time to confess the Christ and enjoy Christ and hold on to Christ. This personal time, making this personal time is very important. Por eso es que es muy importante que nosotros apartemos este tiempo especial para poder confesar el evangelio, para poder disfrutar del evangelio, para poder aferrarnos al evangelio. May God bless all of us to make this personal time and enjoy and confess and hold on to gospel as the covenant in this time. Por eso es que también es mi deseo, amados hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos tener este tiempo personal especial para poder confesar a Cristo, para poder disfrutar a Cristo y para poder aferrarnos a Él. The third conclusion is that the one who understood gospel, who understood evangelism, understand the heart of God. La tercera conclusión que debemos obtener el día de hoy es que aquella persona que entiende el principio del evangelismo es aquella persona que entiende el corazón de Dios.
This is the one who was connected to God, Es aquella persona que está conectada a Dios, not only in spirit, but in physics too. y no solamente en lo espiritual, sino que también en lo físico. Like this, evangelism is very important before God. De esta manera es que el evangelismo es algo muy importante para Dios. So if we have the eyes to see what the evangelism is in the eyes of God, and it means now we understand his desire and his will. Eso quiere decir, una vez más, hermanos, que si nosotros llegamos a comprender el evangelismo desde la perspectiva de Dios, entonces podremos decir que entendemos el deseo de Dios y entendemos el corazón de Dios. Fundamentally important the most is Christ. El fundamento más importante es Cristo. Practically important the most is evangelism. Y lo práctico que es más importante es el evangelismo. Gospel and evangelism cannot be separated. Por eso es que debemos darnos cuenta que el evangelio y el evangelismo no se pueden separar. May God bless all of us to understand what the evangelism is and what God's heart is. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos comprender qué es el evangelismo y que de esta manera podamos comprender el corazón de Dios. And also we are blessed to understand the meaning of good soil. Y por eso es que somos bienaventurados, porque ahora podemos entender el significado de la buena tierra. And also have the eyes to understand the principle of God's evangelism. Y porque en Cristo podemos tener esos ojos espirituales para poder ver el principio de Dios para llevar a cabo el evangelismo. The first principle of his evangelism and strategy. The first strategy of his evangelism is to understand this good soil disciple. El primer principio de la estrategia bíblica o la estrategia de Dios para llevar a cabo el evangelismo es que entendamos el significado de la buena tierra. May God bless all of us to open these eyes. And if we open these eyes to understand his principle of evangelism, and then our life will be different very much. Not only evangelism, and not only the mission. Que Dios nos bendiga una vez más, hermanos, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales, para que podamos comprender este principio del evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. So thank you, everyone. This is my understanding of chapter 13. Muchas gracias a todos, amados hermanos y hermanas. Este es mi entendimiento del pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 13. Okay, let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for giving us your gospel and opening our eyes to understand your gospel. Padre Dios, te damos muchas gracias por darnos tu evangelio y por darnos los ojos espirituales para poder comprender tu evangelio. Not only that, you blessed to have the eyes why we must believe in Christ and enjoy Christ, hold on to Christ as the covenant. Te damos gracias también porque nos has abierto los ojos espirituales para que podamos comprender por qué es que debemos aferrarnos a Cristo, por qué es que debemos disfrutar de Él. So let us be the perfect witness in understanding and enjoying covenant and
in understanding your desire heart. Te pedimos que nos bendigas para que lleguemos a ser estos testigos perfectos con respecto a nuestro entendimiento de tu evangelio y con respecto a nuestro entendimiento de cuál es tu deseo. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. Bless all of us to be your perfect witness to the end of South America. Bendícenos a todos los que estamos aquí para que lleguemos a ser esos testigos perfectos tuyos hasta lo último de América Latina. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Okay. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas.